tardes de nuevo. Continuando con el tema de oxigenoterapia, diagonal inhaloterapia, recordemos que es el mismo término. Vamos a abundar en el tema, vamos a tratar de escarbar más a fondo el tema en sí. No nomás vamos a hablar ya acerca de qué es, para qué sirve, para quiénes son y qué tipos de inhaloterapia hay, sino también hablar de los diferentes dispositivos que se usan en la inhaloterapia. Y me pareció interesante abordar más específico acerca de este tema en pacientes COVID. ¿Por qué? Porque recordemos que es una enfermedad 100% inicialmente respiratoria para después convertirse a lo mejor en multisistémica, pero es principalmente respiratoria y se ha visto que muchos de los pacientes, muchísimos a nivel mundial de los pacientes, pues requieren este tipo de terapia con oxígeno, con este tipo de terapia con ventilación mecánica, por ejemplo, para tratar de sobrellevar la enfermedad y llegar a la curación. Entonces me pareció de suma importancia abundar también en ese tema. Vamos a explicar un poquito acerca del coronavirus y cómo podemos llegar y cómo podemos abordar la enfermedad usando este tipo de terapias. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con una leve introducción. La presentación que estamos a punto de explicar y de exponer viene basado principalmente de 3 lugares. Es de un artículo que se basa en las guías de inhaloterapia y oxigenoterapia para pacientes con ventilación mecánica. La segunda referencia bibliográfica pues es la Organización Mundial de la Salud, que nos imparte ciertas guías también en el abordaje del paciente COVID positivo para el tratamiento de esta misma enfermedad. Y la tercera referencia bibliográfica pues son las guías de aquí de práctica clínica y las guías aquí nacionales de nuestro país. Entonces, como leve introducción, recordemos que los pacientes hospitalizados, como los que respiran espontáneamente, muchos de ellos a veces son sometidos a ventilación mecánica. ¿Por qué? Pues por diferentes circunstancias, principalmente pues infecciones respiratorias. Como segundo lugar tenemos intervenciones quirúrgicas, y muchas veces de estos mismos pacientes requieren frecuentemente la administración de medicamentos en aerosol. Pero dices, ¿cómo? La pregunta aquí es, ¿cómo podemos administrar un medicamento que está en aerosol, administrarlo a un paciente que está intubado, que está bajo ventilación mecánica? Bueno, eso es lo que vamos a aprender en este curso. Hay diferentes tipos de dispositivos, diferentes estrategias y abordajes para llegar a estos pacientes con la terapéutica necesaria. Entonces, recordemos como conceptos: un aerosol, que es el medicamento que vamos a aplicar al paciente, es la suspensión de partículas líquidas o sólidas en un medio gaseoso. Es la conversión de este medicamento que está en un medio líquido o sólido, convertirlo a un medio gaseoso para poder ser inhalado por el paciente. Esta inhaloterapia que acabo de mencionar, o aerosoloterapia, es la administración de un aerosol a un paciente con fines terapéuticos. Entonces, imagínense como si aquí hubieran unas flechitas. Hay pacientes que requieren de ventilación mecánica. ¿Por qué? Puede ser por infecciones, principalmente puede ser por intervenciones quirúrgicas. Estos pacientes que ya están bajo ventilación mecánica pueden tener la necesidad de administrarles un tratamiento en aerosol, un tratamiento inhalado. Entonces, esta conversión de estas partículas del medicamento en un medio gaseoso, eso es la inhaloterapia. Ahora, como panorama general, este cuadro nos dice cuáles son las dosis e indicaciones de los medicamentos utilizados en la inhaloterapia. Tenemos a los broncodilatadores como principales fármacos usados en la inhaloterapia: el famoso salbutamol, el famoso ipatropio, y el famoso salbutamol con ipatropio. Esta combinación es el ya conocido como convivente. La dosis es la que nos marca aquí, de 100 microgramos por disparo del salbutamol, o de 20 microgramos por disparo del bromuro de ipatropio.
Y las dosis recomendadas pues es la misma para los tres, de 4 a 6 disparos cada 3 a 6 horas. Entonces tenemos el ya conocido salbutamol, ¿verdad? Que es en el inhalador que se usa por medio de la boca. Vamos a tener que la dosis media recomendada, si muy general, en pacientes con ventilación mecánica, va a ser de 4 a 6 disparos cada 3 a 6 horas. ¿Cómo? Ahorita vamos a llegar a eso. Las dosis mayores en periodos cortos de tiempo pueden ser necesarias en pacientes con obstrucción bronquial aguda. Recordemos que la mayoría de los pacientes que presentan una infección respiratoria tienden a acumular secreciones bronquiales, secreciones pulmonares, que a fin de cuentas con el tubo endotraqueal pues se van a ir ahí acumulando dentro del tubo y pueden obstruir la vía aérea y el paciente puede caer en un paro cardiorrespiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esto es bien importante, de hecho eso lo vamos a ver también más adelante, que estemos muy al pendiente acerca de estar extrayendo, estar succionando todas esas secreciones de las vías respiratorias dentro del tubo endotraqueal. Entonces, los dispositivos de suministro, esto vamos a abundar más a fondo. Hay diferentes tipos de suministro, diferentes dispositivos de suministro, pero pueden ser de bajo flujo o pueden ser de alto flujo. Como panorama general, antes de entrar más específicamente en este tema, recordemos un concepto bien importante que lo voy a estar mencionando a lo largo del curso. Es la famosa FiO2. ¿Qué significa FiO2? Es la fracción inspiratoria de oxígeno. Es literalmente la cantidad de oxígeno en porcentaje que se encuentra ya sea en el medio ambiente o en un medio que nosotros queremos que le llegue al paciente. La fracción inspiratoria de oxígeno promedio en el medio ambiente es de 21%. Es decir, del 100% del aire que está en el medio ambiente, 21% es oxígeno. El otro 79% más o menos es nitrógeno y el resto del 1 al 3% son otras sustancias. Pero el 21% es oxígeno. Es decir, si yo ahorita estoy respirando con una FiO2 del 21%. Eso es un concepto bien importante que tenemos que tener bien en claro. Entonces, si yo administro oxígeno por medio de un aparato, obviamente esa FiO2, esa fracción inspiratoria, va a aumentar. Porque si yo estoy metiéndole oxígeno extra al pulmón, pues ya no va a ser ese 21% que se encuentra al medio ambiente. Es ahí donde le vamos a regular al dispositivo qué tantos litros de oxígeno por minuto vamos a estar administrando al paciente. Eso es ahí donde entra la diferencia entre los distintos tipos de dispositivos, que los vamos a ver más adelante. Unos dispositivos te dan una FiO2 baja, es decir, entra poco oxígeno al paciente, y los dispositivos de alto flujo, pues entra mucho oxígeno al paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero como a grandes rasgos, tenemos los micronebulizadores JET, también conocidos como JET. Estos pues son literalmente unos dispositivos que se introducen en el tubo endotraqueal o tubo orotraqueal para administrar la solución que vamos a nebulizar al paciente. Puede ser con un tubo de extensión, con estas valvulitas, o la famosa pieza T con válvula que se adapta al tubo de ventilación mecánica. Estos dispositivos se adaptan, se enroscan en el tubo endotraqueal para que el paciente pueda estar, a fin de cuentas, inhalando la sustancia, en este caso, por ejemplo, broncodilatadora o simplemente el oxígeno solo, ¿no? Dependiendo qué es lo que queramos. Entonces, como resumen, en esta parte vamos a tener que la oxigenoterapia es la aplicación de un medio gaseoso a un paciente. Puede estar o no puede estar con ventilación mecánica, puede estar o no puede estar asociado a una enfermedad infecciosa, principalmente enfermedades pulmonares. Y a partir de este momento vamos a partir, valga la redundancia, para los siguientes temas, en abundar en los diferentes tipos de dispositivos de oxigenoterapia y ver más a fondo cómo podemos llegar a tratar la enfermedad respiratoria más común ahorita,
lo que más nos está afectando ahorita pues es el COVID. Entonces nos vemos en la próxima presentación.